Soy la profesora Erika Lisset Argüelles Cárdenas y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. Para antes y después es el título de la sesión. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. Con el aprendizaje esperado, jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y coherente. Se pretende explorar frases y palabras para indicar sucesión. Eso suena realmente muy interesante, profesora. Entiendo que con esto podemos organizar de mejor manera la información y los hechos para escribir una autobiografía. Así es. Como dice el propósito de la clase, iremos explorando frases y palabras que nos irán indicando la sucesión de acontecimientos. Estoy seguro de que será una clase muy enriquecedora y obtendremos herramientas muy importantes para realizar y escribir autobiografías muy interesantes. Y estoy segura que las alumnas y alumnos en casa aprenderán y se divertirán mucho con esta lección. Comencemos por definir sucesión y veremos a qué nos referimos con sucesión en una autobiografía. ¿Te parece? Me parece muy bien, profesora. Bien, comencemos. Sucesión. Una sucesión de hechos, sucesos o acontecimiento es una secuencia de situaciones fácticas ordenada y sistemática que puede ser de fenómenos sociales o naturales. ¿Nos podría dar un ejemplo de esto, profesora? Claro. Por ejemplo, se sucedieron los siguientes hechos. El ladrón entró a la vivienda, luego amenazó a sus moradores y por último escapó con el botín. O luego de una noche tormentosa, le sucedió un bonito día soleado. Muy bien, profesora. Ahora me queda más claro a qué nos referimos con sucesión en las autobiografías. Y la verdad, se me hace interesante conocer lo que escriben algunos personajes sobre sí mismos. Claro que será interesante. Enrique, ¿te gustaría escribir tu autobiografía? Sinceramente, no lo sé. Yo creo que me guiaría por algunas biografías que he leído, pues yo creo que es casi lo mismo, ¿no? Son diferentes. Una biografía es escrita por una persona externa a la vida de una persona de la cual se escribe, mientras que la autobiografía es la misma persona quien relata su vida o parte de su vida. Una característica importante es el uso de la tercera persona en la biografía y la primera persona para redactar una autobiografía. Ya entendí, aunque tendré que hacer memoria para recordar los sucesos de mi vida y pensar si quiero escribirla desde un orden cronológico o a partir de un evento significativo. Eso lo tengo que planear muy bien. Así es, para que puedas guiarte, Enrique, te invito a leer un fragmento de la autobiografía del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Nací en el pueblo costero Aracataca, en el departamento de Magdalena, en Colombia, el 6 de marzo de 1927, convirtiéndome así en el hijo de Gabriel Eligio García, telegrafista, llegado a Aracataca, y Luisa Márquez, hija del coronel liberal Nicolás Ricardo Márquez Mejía, militar liberal en quien años después me inspiré para escribir el personaje del general Aureliano Buendía. Cuando vivía mis primeros años, mi padre decidió cambiar de profesión, convirtiéndose en farmacéuta, razón por la cual se mudó en enero de 1929 a la ciudad de Barranquilla con mi madre. Por mi parte, yo permanecí bajo el cuidado de mi abuelo Nicolás y mi abuela Tranquilina Iguarán Cortés, a quien yo llamaba Mina, y que llenó mi imaginación con historias de supersticiones, fantasmas e historias fantásticas, convirtiéndose en mi primera influencia literaria y en semilla de lo que me haría nacer al realismo mágico, pues combinaba la realidad con la fantasía de una forma tan natural y fehaciente que no cabía duda de lo que estaba contando. No obstante, cuando cumplí 8 años, el abuelo murió y la ceguera se había adueñado de los ojos de mi abuela Mina. Así que me mudé a Sucre con mis padres. Allí cursé algunos años de educación antes de ser enviado a un internado en Barranquilla. En esos años descubrí mi amor por las letras y la comedia, aun cuando era identificado como un chico tímido. En 1940
Me estrené como poeta publicando algunos versos en la revista escolar del Colegio San José, el cual era dirigido por los jesuitas. Asimismo, me gané una beca por parte del gobierno, recibiendo de premio ser enviado a un liceo en Bogotá. No obstante, por modificaciones estratégicas, terminé en Zipaquirá, un pueblo a 1 hora de Bogotá, donde hacía mucho frío y en donde cursé mis estudios secundarios en la Liceo Nacional de Zipaquirá. Como se dieron cuenta, las autobiografías se escriben en tiempo pretérito o pasado. Si notaron en la lectura, el autor comienza a narrar desde su nacimiento y así va contando algunos sucesos importantes que vivió en cada etapa de su vida hasta la adolescencia. Es bastante interesante la manera en la que el gran Gabriel García Márquez nos relata hechos tan significativos de su infancia y cómo los detalla de la misma manera que lo hace en sus novelas. Así es, el relato de los sucesos y de los personajes de su infancia nos va dejando claro las motivaciones de García Márquez para convertirse en escritor y nos va coloreando esa infancia con pinceladas largas que nos conducen a otras etapas de su vida. Profesora, Gabriel García Márquez es uno de los novelistas latinoamericanos que más me gustan. Sus novelas han llenado de imágenes y de historias mi vida. Saber que se inspiró en su abuelo para crear el personaje del general Aureliano Buendía es un hecho que realmente me conmovió y me emocionó. Así es, en una autobiografía, además de conocer hechos comunes y cotidianos de la vida de las personas, podemos encontrar y descubrir hechos significativos y muchas de sus motivaciones más profundas para convertirse en lo que son o lo que fueron. ¿Te parece que continuemos? Me parece muy bien, profesora. Estoy muy emocionado por saber más y estoy seguro que las y los alumnos en casa están igual de emocionados que yo. Veamos como ejemplo el relato de la alumna Jimena, quien nos hace una breve sinopsis de su vida a manera de autobiografía. Mi nombre es Jimena Guadalupe Domínguez Martínez. Nací en el Estado de México el primer día de noviembre del año 2006. Durante mi niñez vienen recuerdos a mi mente armando rompecabezas, jugando con mis muñecas y disfrutando las películas infantiles que predominaban en ese tiempo. Después, ya con 4 años de edad, me trasladé junto con mi familia al municipio de Tultepec y fui establecida allí, que empezó mi vida escolar en el jardín de niños, luego en la primaria, cuya época fue muy alegre. Tuve varias vivencias muy importantes. Una de ellas fue cuando cursaba el 6º grado y participé en una obra de teatro, El Rey León. Lo recuerdo porque fue una experiencia muy divertida y gratificante para mí. Qué interesante la manera en que Jimena nos va relatando algunos de los hechos más significativos de su vida y cómo va encontrando en el relato la manera de ir conectando en tiempos diferentes aspectos de su vida. Qué importante que te hayas percatado de esto, ya que como dijimos antes, las autobiografías se van relatando en pasado o pretérito y por medio de algunas palabras se van conectando los hechos. Sí, pude notar que las palabras que se utilizaron en esta autobiografía para establecer una sucesión cronológica son precisamente los conectores cronológicos, los cuales hacen referencia a fechas o continuidad de acontecimientos. Cuando en la autobiografía de Gabriel García Márquez dice después, ya con 4 años, y la palabra luego en la primaria, cuya época fue muy alegre. Exactamente, eres muy observador. El autor parte de sus recuerdos para seleccionar algunos aspectos de su vida en función de su intención comunicativa. Si la autobiografía del autor tiene el propósito de describir su carrera profesional, los recuerdos que evoque serán aquellos que se relacionan con su objetivo y la trama determinará el orden en el que aparezcan, ya sea por sucesión de tiempo, por el tipo de trabajos que desarrolló o por los logros que alcanzó. Leamos el siguiente fragmento. No se olviden de observar las palabras que expresan sucesión.
A pesar de todo, logré destacar en varias disciplinas deportivas, como por ejemplo el béisbol, el atletismo y el fútbol. Finalmente, en 1947 me gradué como bachiller y a pesar de querer regresar a la costa, permanecí en Bogotá. Primero, estudié Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Fueron años de mucha lectura y escritura y aun cuando en ese momento ya sabía que quería dedicarme a escribir y hacer periodismo, a la vez decidí permanecer en la universidad para complacer a mi padre. Sin embargo, no desistí en mi vocación y el 13 de septiembre de 1947 publiqué mi primer cuento en el diario El Espectador, el cual titulé La tercera resignación. Sin embargo, el destino haría que no terminara esa carrera, pues los disturbios del Bogotazo, ocurridos en 1948 a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, llevarían al cierre definitivo de la universidad y hasta el incendio de la pensión donde vivía. Decidí regresar a Cartagena, en donde ingresé a la universidad para continuar con la misión de convertirme en abogado. Al mismo tiempo, tuve la oportunidad de conseguir un cargo de reportero en el periódico El Universal. A los 2 años no había remedio. Mi pasión era el periodismo. Así que en 1950 le dije adiós a los estudios de Derecho y me centré en el oficio de periodista. Entonces me mudé a Barranquilla, ciudad donde obtuve un puesto como columnista en El Heraldo. Asimismo, 8 años después de arduo trabajo, decidí que era hora de casarme, así que contraje nupcias con Mercedes Barcha, a quien había conocido en un baile de estudiantes. En aquellos años en los que visitaba a mis padres en Sucre, cuando tenía 13 años. Las y los alumnos en casa se dieron cuenta cuáles son los conectores cronológicos en el texto que acabamos de leer. Yo sí, profesora, y estoy seguro de que en casa también lo hicieron. ¿Puedo decirle cuáles identifiqué? Claro, veamos si coinciden con los resultados de los alumnos en casa. Los que identifiqué fueron, finalmente, primero, a la vez, al mismo tiempo, entonces. Muy bien, alumnas y alumnos en casa, ¿coinciden con los resultados que obtuvimos aquí? Comparen sus resultados con los nuestros. Si no son los mismos, reflexionen a partir de lo que hablaremos a continuación. ¡Qué emocionante, profesora! Quiero aprender más para poder escribir mi autobiografía. Es importante señalar que al ordenar e indicar cuándo ocurren los hechos se emplean palabras como primero, que expresa la enumeración de un conjunto de ideas y resalta la de mayor importancia. Es común que las ideas siguientes se enumeren con las expresiones segundo, tercero y así sucesivamente. En primera instancia, muy similar a la anterior, denota la exaltación de una idea respecto a las demás debido a su importancia, mientras introduce una oración cuya acción sucede de forma simultánea o en el mismo periodo de tiempo en el que se expresa en la oración principal, pues permite marcar un cambio de sentido introductorio, una idea de menor jerarquía que la anterior. Sirve también para ejemplificar la idea principal. Entonces, permite pasar de una idea a otra. Regularmente la idea que aparece primero es la de mayor importancia. Las ideas subsecuentes enriquecen a la primera. En el siguiente fragmento pongan especial atención en la cronología del relato. Entre los muchos testigos históricos de aquel día en Bogotá, había 2 que no se conocían entre sí y que años después serían 2 de mis grandes amigos. Uno era Luis Cardosa y Aragón, un poeta, ensayista político y literario de Guatemala, que asistía a la Conferencia Panamericana como canciller de su país y jefe de su delegación. El otro era Fidel Castro. Ambos, además, fueron acusados en algún momento de estar implicados en los disturbios. De Cardosa y Aragón se dijo en concreto que había sido uno de los promotores esbozado con su credencial de delegación especial del gobierno progresista de Jacobo Arbenz en Guatemala. Hay que entender que Cardosa y Aragón era delegado de un gobierno histórico y un gran poeta de la lengua que no se habría prestado nunca para una aventura demente.
a Cardoso y Aragón, lo conocí muchos años después en la Ciudad de México con su esposa Lía Kostakovsky, en su casa de Coyoacán, sacralizada por los recuerdos y embellecida aún más por las obras originales de grandes pintores de su tiempo. Sus amigos concurríamos allí las noches de los domingos en las veladas íntimas de una importancia sin pretensiones. Se consideraba un sobreviviente. Primero, cuando su automóvil fue ametrallado por los francotiradores apenas una hora después del crimen. Y días después, ya con la rebelión vencida, cuando un borracho que se le atravesó en la calle le disparó en la cara con un revólver que se encasquilló 2 veces. El 9 de abril era un tema recurrente de nuestras conversaciones, en las cuales se confundía la rabia con la nostalgia de los años perdidos. ¿Puedo decir cuáles fueron los conectores cronológicos que encontré, profesora? ¡Claro! Invitaremos a los alumnas y alumnos en casa a compararlos como lo hicimos antes. Años después, primero días después. Muy bien. Si pusieron atención en las palabras como en la frase años después, denota un salto en el tiempo de la narración, pues describe un suceso que ocurrirá posteriormente al hecho que se narra. Esto sirve para organizar el relato, pues explica un dato importante para comprender el contenido. En el caso de primero y días después, dar un orden cronológico al relato al situar en el tiempo los acontecimientos que le suceden al personaje. Las autobiografías cronológicas, los acontecimientos o hechos se relatan de acuerdo a cómo fueron sucediendo, es decir, uno seguido de otro de acuerdo con la línea de tiempo que se decidió seguir. Generalmente van desde el nacimiento hasta la muerte o hasta el acontecimiento más reciente de la vida del personaje. A esto, como lo dijimos al principio, se le conoce como sucesión. Un recurso es indicar los diferentes sucesos a partir de los años más relevantes en la vida del autor. Podemos utilizar un organizador gráfico como la línea del tiempo para delimitar los eventos más significativos. Otra manera de hacer referencia a la sucesión de los hechos o situaciones es utilizar algunos adverbios, frases o locuciones adverbiales, elementos gramaticales que modifican directamente al verbo. Por ejemplo, apenas, durante, cuando, más tarde, luego, hasta que, tan pronto como, siempre, etc. Mi nombre es Jimena Guadalupe Domínguez Martínez. Nací en el Estado de México el primer día de noviembre del año 2006. Durante mi niñez, vienen recuerdos a mi mente armando rompecabezas, jugando con mis muñecas y disfrutando las películas infantiles que predominaban en ese tiempo. Después, ya con 4 años de edad, me trasladé junto con mi familia al municipio de Tultepec y fue establecido allí que comenzó mi vida escolar en el jardín de niños. Luego, en la primaria, cuya época fue muy alegre, tuve varias vivencias importantes. Una de ellas fue cuando cursaba el 6º grado y participé en la obra de teatro El Rey León. Lo recuerdo porque fue una experiencia muy divertida y gratificante para mí. Una manera más de relatar las causas o efectos provocados por un hecho es haciendo uso de conectores causales. Veamos el ejemplo en un fragmento tomado de la autobiografía de Stephen Hawking. Recuerdo esperar con ilusión su llegada para poder jugar los 3. Era una niña muy intensa y perspicaz. Yo siempre respeté su opinión y sus razonamientos. Mi hermano Edward fue adoptado mucho después, cuando tenía 14 años, así que apenas estuvo presente en mi infancia. Era muy distinto de los otros 3 niños, pues no era nada académico ni intelectual, algo que probablemente fue bueno para nosotros. Pese a ser un niño más bien difícil, era inevitable cogerle cariño. Murió en 2004 por causas que nunca fueron esclarecidas adecuadamente. La explicación más plausible es que se intoxicara con los vapores de la cola que estaba utilizando para reformar su piso. En vez de acudir al trabajo desde Highgate, le pareció más sensato mudarse con la familia fuera de Londres y desplazarse a la ciudad para trabajar.
Por tanto, mis padres compraron una casa en St. Albans, una ciudad con catedral a unos 16 kilómetros al norte de May Hill y 30 al norte de Londres. Stephen Hawking. En las autobiografías también se incluyen aspectos que tienen que ver con acciones o acontecimientos paralelos a la vida del personaje. A esto se le conoce como simultaneidad. Se relacionan hechos o aspectos de la vida del personaje con acontecimientos históricos, sociales o culturales del lugar en el que vive o vivió para identificar el efecto entre ellos. Los adverbios o locuciones que permiten desarrollar hechos y acciones simultáneas son mientras, mientras que, siempre que, luego entonces, entre otros. Ejemplo, mientras ejercía como médico, en sus ratos libres escribía poemas. Leamos el siguiente fragmento de la biografía de Gabriel García Márquez, en el que aparecen expresiones de jerarquización. La estación, exclamó mi madre. ¿Cómo habrá cambiado el mundo que ya nadie espera el tren? Entonces la locomotora acabó de pitar, disminuyó la marcha y se detuvo con un lamento largo. Lo primero que me impresionó fue el silencio. Un silencio material que hubiera podido identificar con los ojos vendados entre los otros silencios del mundo. La reverberación del calor era tan intensa que todo se veía como a través de un vidrio ondulante. No había memoria alguna de la vida humana hasta donde alcanzaba la vista, ni nada que no estuviera cubierto por un rocío tenue de polvo ardiente. Mi madre permaneció todavía unos minutos en el asiento, mirando el pueblo muerto y tendido en la calle, desiertas, y por fin exclamó aterrada: «Dios mío», fue lo único que dijo antes de bajar. Mientras el tren permaneció allí, tuve la sensación de que no estamos solos por completo. En este caso, la expresión entonces permite al autor jerarquizar entre las ideas de su madre y sus propias remembranzas. El autor usa la palabra primero para jerarquizar los detalles que llamaron la atención. El autor usa la expresión mientras para jerarquizar los momentos en los que ocurren dos hechos de manera simultánea. La importancia del orden cronológico en la narración escrita no solo se limita a la creación de textos autobiográficos, también se utiliza en textos históricos. Para recapitular, me gustaría invitar a nuestra amiga Elena, quien es una gran entusiasta en esto del conocimiento. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. ¿Qué tal, Elena? Hola a todos aquí y en casa. Me entusiasma mucho y les agradezco la invitación para hacer la recapitulación. Una de las formas de organizar las narraciones es cronológicamente. En las autobiografías, la narración recurre a la reconstrucción de acontecimientos pasados, los cuales deben organizarse adecuadamente para ser comprendidos. Al organizarlos cronológicamente, se puede observar el desarrollo de una vida de manera organizada y entendible. ¿Me ayuda, profesora? Claro. Considera que en este tipo de textos, el tiempo de la narración no es lo mismo que el tiempo de la realidad. Las cronologías se pueden empezar por la mitad o por el final del periodo y hacer saltos en los sucesos ocurridos. La trama de la autobiografía determinará si aparecen por sucesión. En esta sesión, trabajamos con el aprendizaje esperado, jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y coherente. ¿Recuerdas cuál fue el propósito, Elena? ¡Claro! El propósito consiste en explorar frases y palabras para indicar sucesión. Muchas gracias por acompañarnos, Elena. Gracias a ustedes y hasta pronto. Leamos un último fragmento de la autobiografía de Gabriel García Márquez. Un año después, Mercedes y yo tuvimos la dicha de convertirnos en padres, trayendo al mundo a Rodrigo García Márquez. En 1961 decidimos como familia mudarnos a Nueva York, donde empecé a ejercer como corresponsal de la agencia cubana de noticias Prensa Latina. No obstante, las presiones y amenazas de los sectores enemigos de la Revolución Cubana me hicieron desistir y preferí partir con mi familia a México.
En 1964 nació mi segundo hijo, Gonzalo. Desde entonces me enamoré de Ciudad de México, donde decidí vivir siempre y escribí las historias de mayor relieve en mi carrera. En este aspecto, la verdadera fama como escritor cayó sobre mí luego de la publicación de 100 años de soledad, la cual fue publicada por primera vez en 1967, convirtiéndose en un verdadero fenómeno en ventas, lo cual cambió mi vida para siempre. Sin embargo, más allá de los premios y las entrevistas, yo quería seguir escribiendo. También tuve que soportar el título de subversivo debido a mi relación de amistad con Fidel Castro, teniendo como consecuencia que me negaran durante años la visa a Estados Unidos hasta que el presidente Bill Clinton, quien aseguraba que 100 años de soledad era su novela favorita, retiró la prohibición. En 1981 regresé a Colombia y tuve que huir pues el presidente Julio César Turbay me acusaba de financiar el grupo guerrillero M-19, por lo que tuve que exiliarme a México. Un año después fui galardonado con el Premio Nobel de Literatura por 100 años de soledad, aumentando aún más la fama de esta historia, la cual pasó a ser por antonomasia modelo de realismo mágico, como los críticos bautizaron a esa forma de escribir que conjugaba verdad y fantasía. Los años siguientes los pasé escribiendo y alternando el paisaje entre México, La Habana y Cartagena de Indias. ¿Qué les pareció? Pueden seguir leyendo autobiografías, pueden buscarlas en la biblioteca escolar, en internet, si tienen acceso a alguna biblioteca pública. Tengan en cuenta que las autobiografías que elijan sean de un escritor, un científico, un artista, un político, un inventor, un deportista o cualquier personaje que se haya ganado su admiración. ¿Qué les parece si antes de concluir, escuchamos cómo organizó los sucesos de su autobiografía? Bueno, como hemos escuchado en la sesión, una de las herramientas para organizar las narraciones es la cronológica, y fue de esa manera como comencé a integrar en mi autobiografía. Nací en un día muy especial, un 11 de agosto del 2006, justamente después de que sucedió un temblor. Y recordemos que en las autobiografías y en las narraciones recurren a la sucesión de acontecimientos, y para lograrlo utilicé frases o palabras que indican el orden como mientras, durante y después. Algunas oraciones que incluí son mientras cursaba el kinder, acudía por las tardes a clases de natación. Y durante mis clases muchas veces me descubrí pensando en otras cosas. Y después de terminar la primaria supe que quería dedicarme a la conducción de programas, sobre todo de radio y televisión. Te recomiendo considerar que en este tipo de textos el tiempo de la narración no es el mismo que el tiempo en la realidad. Las cronologías pueden empezar en la parte que tú decidas, no necesariamente de principio a fin. Y recuerda que la trama de la autobiografía determinará si aparece por sucesión. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3. Recuerden explorar frases y palabras que indican sucesión. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!